Formación continua especializada. Formación específica para trabajadores, para profesionales con ganas de ser mejores. El SENA te acompaña y tú eliges a los expertos que gestionan los recursos y te brindan soluciones. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Imagina una pequeña comunidad rural donde los recursos médicos son escasos y la atención de la salud es un desafío constante. Con un número limitado de médicos y equipos médicos, el acceso a los servicios de calidad para los habitantes puede ser una lucha diaria. En esta comunidad, una joven embarazada llamada Ana se enfrenta a una situación de alto riesgo durante su embarazo. Los recursos médicos son insuficientes para cubrir todas las necesidades de atención que requiere. En un mundo ideal, todos tendríamos acceso a una atención médica integral y oportuna, pero la realidad es que los recursos en el sector de la salud son limitados. Aquí es donde entra en juego la importancia de la metodología para el costeo de rutas integrales de atención en salud prioritaria. ¿Qué pasaría si existiera una forma precisa y eficiente de determinar los costos asociados con la atención médica? ¿Qué impacto tendría esto en la vida de Ana y de todos los pacientes en situaciones similares? En este podcast exploraremos en detalle los pilares y fundamentos para la determinación de costos en el sector salud y los principales métodos de costeo utilizados. Y nos adentraremos en la metodología para el costeo de rutas integrales de atención en salud prioritaria. Descubriremos cómo ese enfoque puede cambiar la forma en la que se gestionan los recursos, garantizando una atención médica más eficiente, integral, centrada en el paciente. Así que prepárate para un viaje fascinante en el mundo del costeo en el sector salud y su impacto en la calidad de la atención médica. Bienvenidos a este podcast sobre las rutas integrales de atención en salud y su poder transformador. Buenas tardes, nos acompaña el Dr. Rafael Mauricio Sopo Solán. El Dr. Sopo es administrador público con especialización en alta gerencia en economía pública y especialización en docencia universitaria. Actualmente en proceso de titulación de la maestría en administración campo finanzas en la Universidad de México. Cuenta con experiencia en dirección, manejo y control administrativo y financiero de entidades públicas y privadas, así como en auditoría financiera y capacitación especializada en salud, además de coordinación y manejo de grupos de trabajo. Es un placer estar aquí para entender el costeo en salud. Es importante comprender a qué se refiere la identificación, el cálculo y el análisis de los recursos monetarios necesarios para brindar atención médica. Doctor Mauricio, ¿podría explicarnos cuáles son los principales conceptos asociados al costeo en salud? Por supuesto. Entre los conceptos clave se encuentran los costos directos. Son aquellos fácilmente atribuibles a un producto o servicio. Y los costos indirectos, que no están directamente relacionados con un servicio específico. Además, tenemos los costos fijos y variables, siendo los primeros aquellos que no varían con la producción de servicios, mientras que los segundos sí lo hacen. Doctor, cuéntenos cómo se aplican estos diferentes tipos de costos en el contexto de la atención médica. Los costos directos son útiles para determinar el costo de un procedimiento médico específico, como una cirugía o una consulta, mientras que los costos indirectos son cruciales para calcular la parte de los gastos generales de un hospital o clínica que se asigna a cada servicio. Los costos fijos y variables nos permiten comprender cómo se modifican los gastos en diferentes escenarios y niveles de actividad. Interesante este tema, doctor. Ahora, digamos, ¿cómo se clasifican estos costos dentro de los esquemas y pilares, pues, para que estos puedan ser determinados? Los costos se clasifican en pilares como costos de personal,
concepto que incluye salarios, prestaciones del personal de salud y otros, costos de insumos y medicamentos, generaliza los materiales utilizados en los procedimientos y los costos de infraestructura, abarca mantenimiento y alquiler de equipos y edificios. Esta clasificación permite un análisis más detallado de los gastos y facilita la toma de decisiones estratégicas. Muy bien, doctor. Hablemos ahora hacia los métodos de costeo. ¿Cuáles podrían ser entonces los principales métodos utilizados, pero específicamente para salud? Para salud, los métodos más comunes son el costeo por absorción. Este distribuye los costos indirectos según un criterio predeterminado. El costeo por actividad, conocido para nosotros como el ABC, asigna los costos indirectos de manera más precisa según las actividades que generen los gastos. Y otro modelo es el grupo relacionado de diagnósticos GRD, que agrupan y categorizan los servicios según los diagnósticos y procedimientos realizados. Estos métodos son esenciales para el costeo de rutas integrales de atención en salud. Doctor, ¿podría explicarnos cómo el costeo por absorción se relaciona con la información contable? El costeo por absorción es el método más tradicional. Se vincula directamente con el esquema de contabilidad general de una organización en salud. Se basa en el principio de asignar los costos indirectos a los servicios según una base de distribución, como el costo directo o el volumen de servicios prestados. Aunque es ampliamente utilizado en términos contables, tiene algunas limitaciones en términos de precisión y asignación de costos reales a cada actividad específica. Supremamente clara la información que nos comparte, doctor Mauricio. Qué interesante ese tema. Por eso no pueden perderse el próximo episodio donde hablaremos de los aspectos metodológicos para el costeo de rutas integrales de atención en salud. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast sobre rutas integrales de atención en salud. En esta ocasión continuaremos explorando los aspectos metodológicos para el costeo de estas rutas, centrándonos en el método basado en tiempo invertido por actividad. A lo largo del episodio nuestro experto nos guiará para entender en profundidad este enfoque innovador. Para comenzar, permítanme presentarles a nuestro experto, el doctor Mauricio Sopo, quien nos está acompañando en este podcast. Gracias nuevamente por la invitación para compartir con ustedes los aspectos metodológicos del costeo de las rutas integrales de atención en salud, utilizando como herramientas el TD-ABC, Metodología para Identificación de Costos. Doctor, ¿podría explicarnos qué es el TD-ABC y cuáles son los aspectos claves? Este método se basa en la premisa de que el tiempo es un recurso valioso en el ámbito de la salud. Al centrarse en el tiempo invertido por cada actividad, en una ruta integral de atención, el TD-ABC permite una asignación más precisa de los recursos a cada servicio. Imaginemos una ruta para el tratamiento de una enfermedad crónica, como la diabetes. Con el TD-ABC podemos saber cuánto tiempo dedica cada profesional de la salud a cada etapa del proceso, identificando oportunidades para mejorar la eficiencia y reducir costos sin comprometer la calidad de la atención. Por ejemplo, en el caso del paciente con diabetes, el equipo médico utiliza el TD-ABC para determinar el tiempo dedicado a cada fase de su atención, desde las consultas de seguimiento hasta las pruebas de laboratorio y el monitoreo de su enfermedad. Indicaron que había un alto consumo de recursos en las consultas presenciales, mientras que el seguimiento telefónico y el monitoreo domiciliario eran menos costosos pero efectivos. Con esta información, adaptaron su enfoque de atención para que el paciente recibiera una atención más personalizada y acorde a sus necesidades, reduciendo costos y mejorando su experiencia como paciente. Pero, doctor, ¿cómo surgió este método y por qué es tan importante aplicarlo en el contexto de las rutas integrales de atención en salud? Esta pregunta es bien importante. El TD-ABC es una evolución del método de costeo basado en actividades, el ABC, aplicado en otras industrias. En el sector de la salud se ha convertido en una herramienta poderosa para comprender los costos asociados a la atención médica. Los métodos tradicionales de costeo a menudo no reflejan con precisión la complejidad de los servicios de salud y podían generar distorsiones en la distribución de recursos. Sin embargo, el TD-ABC surgió como una respuesta a esta problemática, permitiendo una asignación más justa y equitativa de los recursos, asegurando que cada paciente reciba la atención que realmente necesita.
Por ejemplo, antes de implementar el TDABC, un hospital observó que los costos de atención para ciertas enfermedades eran muy altos, pero no estaban seguros de cómo se distribuían los recursos. Al aplicar el TDABC, descubrieron que gran parte del tiempo del personal médico se dedicaba a tareas administrativas en lugar de la atención directa al paciente. Con este conocimiento reorganizaron sus procesos y optimizaron la distribución de recursos, reduciendo los costos y mejorando la calidad de la atención para los pacientes. ¿Cómo se articula el TDABC con otros métodos de costeo que se utilizan en el sector? Oportuna pregunta. El TDABC puede complementarse con otros métodos de costeo como grupos relacionados de diagnóstico para obtener un panorama más completo de los recursos invertidos en cada ruta de atención. Mientras el TDABC se enfoca en el tiempo invertido por actividad, los grupos relacionados de diagnóstico agrupan a los pacientes con condiciones médicas similares y tratamientos similares. La combinación de estos métodos proporciona una visión más detallada y precisa de los costos, lo que permite una gestión más efectiva y centrada en el paciente. Por ejemplo, un hospital que aplicó el TDABC junto con los grupos relacionados de diagnóstico para costear una ruta integral de atención para el tratamiento de una enfermedad crónica, encontró que, aunque los grupos relacionados asignaban costos de manera más general, el TDABC les permitió identificar diferencias en el tiempo y los recursos utilizados para cada paciente individual. Esto, a la final, les permitió adaptar su enfoque de atención y asignar los recursos de manera más acorde a las necesidades de cada paciente. Doctor Sopo, muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Nos veremos entonces en el próximo capítulo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast sobre las rutas integrales de atención en salud. En esta ocasión continuaremos explorando el fascinante mundo del costeo de estas rutas, centrándonos específicamente en el costeo de las rutas de atención de promoción y mantenimiento de la salud. Acompáñenos mientras nuestro experto conferencista nos guía a través de los aspectos claves para este importante tema. Pero antes de adentrarnos en los detalles, permítame plantear una pregunta provocativa. ¿Cuál es el costo real de promover y mantener la salud de una población? Descubriremos la respuesta a medida que avancemos en este episodio. Doctor Mauricio, empecemos con una revisión y validación de las intervenciones en estas rutas de atención. ¿Cómo se identifican y se definen las intervenciones a incluir? Muchas gracias. En el costeo de rutas de atención de promoción y mantenimiento de la salud, es fundamental identificar y definir las intervenciones que realmente promueven la salud y previenen la enfermedad. Esto implica revisar la evidencia científica, las guías clínicas y la normatividad vigente para asegurar que las intervenciones seleccionadas sean efectivas y estén respaldadas por la comunidad médica y científica. Una vez definidas las intervenciones, ¿cómo se identifican los recursos necesarios para que puedan ser llevadas a cabo? La identificación de recursos es un paso crucial en el costeo de estas rutas. Se debe analizar qué recursos humanos, físicos, tecnológicos se requieren para cada intervención y cuánto tiempo dedica cada profesional a cada actividad. Por ejemplo, en una ruta de atención de promoción de la salud se podrían requerir médicos, enfermeras, nutricionistas y promotores de la salud para llevar a cabo diversas actividades, como campañas de vacunación, consejería sobre estilos de vida saludables y programas de detección temprana de enfermedades. Además, se debe tener en cuenta el tiempo utilizado de equipos médicos tecnológicos necesarios para cada intervención. ¿Cómo se mide el tiempo dedicado a cada intervención y cómo se adapta a la oferta institucional? La medición del tiempo es un aspecto crítico en el costeo de estas rutas. Se deben establecer registros precisos del tiempo que dedican los profesionales de la salud a cada actividad de la intervención. Es importante considerar el tiempo directo, es decir, el tiempo dedicado directamente a la atención del paciente, así como el tiempo indirecto, que incluye actividades de planificación, coordinación y seguimiento. La oferta institucional y la disponibilidad de recursos también influyen en la duración de cada intervención. Por ejemplo, en un centro de atención con alta demanda, los tiempos de atención pueden ser diferentes a los de un centro de atención con menor carga de pacientes. Ahora hablemos de los costos directos asociados a estas rutas. ¿Cómo se calculan? Los costos indirectos son aquellos que no pueden asignarse directamente a una intervención específica, como los gastos generales de la institución o los costos administrativos. Para abordarlos se utiliza el método de absorción, que distribuye los costos indirectos entre las intervenciones
basándose en criterios como el tiempo dedicado a cada actividad o la cantidad de recursos utilizados. De esta manera, se logra un reparto equitativo de los costos indirectos entre todas las intervenciones. Para ser más claros, ¿podría brindarnos un ejemplo de cómo se calculan los costos totales por ciclo vital? Por supuesto, claro que sí. Imaginemos que estamos costeando una ruta de atención para el cuidado de la salud materno-infantil, que abarca desde el embarazo hasta los 5 años del niño. En este caso, se deberán considerar los costos directos e indirectos asociados a cada intervención en todas las etapas, como las consultas prenatales, el parto, la atención neonatal, vacunas y la atención pediátrica. Al sumar todos estos costos, obtendríamos el costo total de la ruta integral de atención para esta población específica. Un ejemplo específico, ¿cuál podría ser allí? Un sistema de salud que implementó el costo de la ruta integral de atención materno-infantil encontró que la atención prenatal y la atención neonatal temprana representaban una parte significativa de los costos totales debido a la complejidad y sensibilidad de estas etapas. Esto les permitió enfocar sus esfuerzos en mejorar la eficiencia y la calidad de esas intervenciones específicas. Qué interesante y enriquecedor ha sido este episodio sobre el costo de las rutas integrales de atención, de promoción y mantenimiento de la salud. Gracias, doctor Sopo, por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Ha sido todo un placer el estar aquí y poder contribuir a la comprensión de este tema tan relevante para la salud pública. En nuestro próximo episodio nos adentraremos en el apasionante mundo del costeo de las rutas integrales de atención materno-perinatal. No se lo pierdan. Hasta pronto a todos nuestros oyentes. Y recuerden que la salud es un derecho fundamental y su gestión responsable es la clave para mejorar la calidad de vida de las personas. Bienvenidos a este cuarto y último capítulo de nuestro podcast sobre las rutas integrales de atención en salud. Nos acompaña nuevamente nuestro experto, el doctor Mauricio Sopo, que quiere iniciar esta charla contándonos algo. Bienvenido, doctor Mauricio. Permítanme contarle una historia interesante. Hace algunos años, en una zona rural, conocí a una mujer llamada María, quien estaba embarazada de su primer hijo. Su situación era complicada, ya que tenía condiciones médicas preexistentes que requerían atención especializada durante el embarazo y el parto. A pesar de la dedicación del equipo médico, el hospital enfrentaba desafíos para brindar una atención integral y de calidad a madres como María, debido a estas restricciones presupuestarias y limitaciones en los recursos disponibles. Fue entonces cuando el hospital decidió implementar el costo de las rutas integrales de atención materno-perinatal, utilizando el enfoque basado en tiempo invertido por actividad TDABC. A través de este método, el hospital pudo identificar áreas de mejora en la asignación de recursos y hacer ajustes para garantizar una atención efectiva y centrada en el bienestar de las madres y sus bebés. La historia de María se convirtió en un ejemplo de cómo el costeo adecuado puede hacer una diferencia significativa en la atención materno-perinatal. Ahora, profundicemos en los subtemas para entender cómo se realiza el costeo de estas rutas de atención. Adentrémonos en el tema para comprender cómo se lleva a cabo el costeo de las rutas integrales de atención materno-perinatal. 1. La revisión de intervenciones según la normatividad y definición de alcance. Antes de comenzar el costeo es fundamental revisar y validar las intervenciones incluidas en la ruta integral de atención materno-perinatal, de acuerdo con las directrices y normativas establecidas por los organismos de salud. Esto asegura que la atención ofrecida sea coherente con los estándares de calidad y brinde el mejor resultado posible para la madre y el bebé. Ejemplo, en una institución de salud se llevó a cabo una revisión de las intervenciones de su ruta integral de atención materno-perinatal. Se identificaron ciertas prácticas que estaban desactualizadas y se reemplazaron con enfoques basados en evidencia, lo que mejoró la calidad de la atención y redujo los costos asociados a tratamientos ineficaces. 2. Identificación de recursos humanos, físicos y tecnológicos. Una vez definidas las intervenciones, se procede a identificar los recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios para cada etapa de la ruta integral de atención materno-perinatal. Es importante tener en cuenta tanto los recursos específicos para la atención materna como aquellos compartidos con otros servicios de salud. Ejemplo, en un centro de salud se realizó un inventario exhaustivo de los recursos necesarios para la ruta integral de atención materno-perinatal. Esto permitió identificar áreas en las que era necesario invertir en infraestructura y equipamiento para mejorar la calidad de la atención y optimizar los costos a largo plazo. 3. Revisión de los tiempos de atención y asignación dentro del costeo. La revisión de los tiempos de atención es un paso crucial en el costo de las rutas integrales de atención materno-perinatal.
Es necesario medir con precisión el tiempo dedicado por cada profesional de la salud a cada etapa del proceso de atención, desde la consulta prenatal hasta el seguimiento postparto. Un ejemplo, un hospital incrementó un sistema de registros de tiempos para cada etapa de la ruta integral de atención materno-perinatal y se descubrió que las consultas prenatales requerían más tiempo del esperado debido a la complejidad de ciertos casos. Esta información permitió al hospital distribuir mejor su personal y recursos, mejorando la eficiencia en la atención. 4. Cálculo de los costos directos e indirectos de las rutas integrales de atención materno-perinatal. Una vez recopilada la información sobre los recursos y tiempos de atención, se procede al cálculo de los costos directos e indirectos asociados a cada actividad de la ruta integral. Los costos directos incluyen los insumos médicos, medicamentos y honorarios del personal, mientras que los costos indirectos representan los gastos administrativos y otros recursos compartidos. Ejemplo, un centro de salud aplicó un costeo y descubrió que los costos directos estaban influenciados por la fluctuación en los precios de los insumos médicos. Para mantener la sostenibilidad del servicio, el centro estableció acuerdos con los proveedores para obtener precios más estables. Y último punto, cálculo de costos totales para determinar la oferta de servicio. Finalmente se realiza el cálculo de los costos totales para cada etapa de la ruta integral de atención materno-perinatal. Esto permite determinar el costo total de la atención a una madre y su bebé durante todo el proceso perinatal. Con esta información, las instituciones de salud pueden evaluar la viabilidad y eficiencia de sus servicios y realizar ajustes de ser necesario. Doctor Sopó, muchas gracias por participar a lo largo de este podcast y por sus valiosos aportes. Nos vemos en futuros episodios donde continuaremos explorando temas apasionantes relacionados con la salud y el bienestar. Muchas gracias. Feliz resto de día.